Estábamos conversando con don Rodrigo Jaque García sobre el primer eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Don Rodrigo, me gustaría redondear entonces lo que podrían ser posibles líneas de acción. Yo sé que son muchas, pero unas cuantas para que el público televidente entienda todo lo que usted acaba de decir. En esta búsqueda de modelar un Estado, un sector público que responda a las funciones y a los roles que acabamos de mencionar de forma genérica, el primer gran elemento es racionalizar la estructura organizativa del Estado. O sea, racionalizar la estructura administrativa del Estado. Bien. Definir una organización donde no hayan superposiciones, donde estén perfectamente bien definidos los roles de cada una de las instituciones y, lógicamente, es un proceso. Sí. El segundo paso será preocuparse de la capacidad de esas instituciones en términos de recursos, fundamentalmente recursos humanos, Sí. para llevar a cabo la tarea que hemos ido señalando. Eso está muy bien. Definir políticas y ejecutar políticas públicas. Con eficiencia. Muy Entonces, la Secretaría de Estado de Administración Pública tendrá un rol fundamental en todo este proceso de organizar el Estado y de proveer los recursos humanos de acuerdo a la última ley de función pública, con calidad, con estabilidad, etcétera, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Otra línea de acción? La otra línea de acción, tendríamos que ya bajar para hacer más comprensivo el desarrollo a nivel institucional. En nuestra administración pública no es una tradición planificar. Entonces, el gran desafío es generalizar la planificación estratégica, pero que no quede como una definición en libros, como hay algunas en este momento, sino pase a la planificación operativa, se compenetre perfectamente con la administración financiera, o sea, con el presupuesto, con la asignación de recursos físicos y humanos, para llevar a cabo las metas establecidas. Muy bien. Don Rodrigo, vamos a dejarlo ahí porque tenemos un tercer segmento y ahí queremos volver con usted. Nicolás, ya don Rodrigo hablaba de la parte política, o sea, cómo se imbrica todo esto, esta reforma del papel del Estado, de fortalecimiento del Estado para lograr un mayor bienestar. Justamente hay Bienvenido, buenas noches, buenas Nicolás. Noches. Bueno, sí, quería aclarar, sobre todo vengo del ámbito social. Muy bien, muy bien. Entonces, justamente hay un objetivo, diríamos general, clave, que empalma con todo este planteamiento que acaba de señalar hacer Rodrigo. Tiene que ver con el impulso, la consolidación de una democracia, diríamos que participativa, desde luego, dando por hecho de que hay que todavía perfeccionar la democracia representativa, pero hay un subrayado, un énfasis en la participación y en, sobre todo, el ejercicio de ciudadanía responsable. ¿Qué quiere decir eso, ciudadanía responsable? Sí, porque quizá mucha gente lo que le gustaría ver es un gobierno responsable o un Estado responsable. Sí, a eso vamos. Lo primero es, cuando decíamos el énfasis en la participación, por ahí viene ya el elemento mismo de la ciudadanía responsable, en el sentido de que hay que primero propiciar los mecanismos de participación de la ciudadanía en la formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Una auditoría social. Es decir, sí, pero más que eso, integrarlo al proceso mismo de su formulación. Por ejemplo, aquí en el país hemos tenido ejercicios como el del Plan Decenal de los años 90, que luego la ciudadanía se involucra y aporta, y mucho ejercicio, un éxito. Pero luego en la ejecución no se involucra tanto o no le permiten el involucramiento. Entonces ahí hay un primer problema. Están los presupuestos participativos de los gobiernos locales. De los gobiernos locales, y ahora la misma nueva ley municipal, como el nuevo texto constitucional, plantea una serie de mecanismos, referéndum, plebiscito, que posibilitan, diríamos, la iniciativa legislativa. Exacto, y la iniciativa en el ámbito municipal, que posibilitan un ejercicio más directo de la democracia, un ejercicio más la Entonces, por eso lo de la participación. Ahora bien, esa es una dimensión. El otro elemento que tiene que ver con el ejercicio político vinculado a esta parte es el que tiene que ver con el sistema de partido político y el sistema de representación. Y ahí es donde se complica el asunto. Porque en nuestro país, igual que en muchos otros, se habla de un proceso de 3 décadas que venimos de consolidación de proceso democrático, pero todo el mundo reconoce que hay crisis y hay problemas en el ejercicio de la política y en los partidos políticos.
y hay visiones distintas. Nadie tiene una respuesta coherente, pero hay visiones distintas. Hay visiones que hacen énfasis en el elemento jurídico y regular desde fuera. Sí. Entonces, en un proceso estratégico como esto, de estrategia como esta, había que plantearse el fortalecimiento del sistema de partidos, la regulación del sistema de partidos, pero teniendo en cuenta lo siguiente: si bien hay que tener dispositivos legales que regulen y que se apliquen a los partidos políticos, la política no solo funciona con la lógica jurídica. Tiene que haber movimiento y formación y renovación desde el propio interior de los partidos políticos, y tiene que haber un contrapeso de la sociedad. Ahí viene a la sociedad civil, ¿no? Sí, ahí viene también el elemento de la ciudadanía responsable, por un lado, su participación en las políticas públicas, el ejercicio de los derechos y los deberes corresponsablemente, pero segundo, siendo también como contrapeso con los partidos y el gobierno y el Estado. Entonces, ¿Podría decirse, Nicolás, que dentro de esta Estrategia Nacional de Desarrollo ustedes verían con simpatía la aprobación de la ley de partidos políticos? Claro que sí. Okay. Lo que habría que plantear es cuáles énfasis se ponen. Sí, porque decíamos, no todo puede ser regulado desde fuera. Sí. También hay que recuperar la autonomía y cierta capacidad autorregulatoria, porque si no, los partidos no pueden vivir con un tutelaje desde fuera. Hay un concepto allí que también que habría que propiciar también ese elemento. Y el otro elemento que tiene que ver con los partidos y la aplicación de la ley tiene que ver con el fortalecimiento institucional de las instituciones que permita que el marco electoral también se amplíe y se mejore hacia una más amplia representación, otros actores sociales y políticos, como una apertura en la representación, pero al mismo tiempo una fortaleza en la capacidad de los procedimientos electorales y la institución que aplique esos procedimientos con relación a los partidos políticos, de manera que los partidos puedan funcionar con mayor transparencia, con mayor democracia y sobre todo que se ajusten al marco institucional democrático del país. Ahí hay un problema ¿por qué? Porque en última instancia la pelota siempre cae en manos de los políticos y son quienes deciden si se autorregulan, cómo, es decir, al final el político en la conducción de la sociedad tiene un poder. Entonces ahí por eso decíamos que tiene que venir el contrapeso de la sociedad, de los diversos actores sociales, y tiene que venir, diríamos, un esfuerzo también jurídico, pero aunque ahí están también controlados por el ámbito de los partidos políticos. Indiscutiblemente la población en muchos países del mundo, y sobre todo, como mencionaba don Rodrigo, a raíz de esta crisis de origen financiero que luego se transformó en una crisis social, económica, pues le da reprobado al Estado y a los gobiernos en el sentido de su incapacidad de regular los mercados y de impedir que sucedieran muchas de estas cosas. Yo creo que está muy claro de que ustedes entienden que hay que reforzar al Estado, de que el Estado debe ser más fuerte, lo que no quiere decir que sea más grande o más chiquito, sino más fuerte, en el sentido de su impronta. Exacto. Más eficiente. Exacto, más eficiente. Exacto. Lo que me pregunto, Nicolás, porque es lo más sensible, puede haber la voluntad desde el gobierno, pero es difícil concertar todo esto en estructuras como los partidos políticos. Bueno, pero ahí es donde viene la importancia. Primero, yo creo que los actores políticos están comprometidos por lo siguiente. La Estrategia Nacional de Desarrollo, conceptualizada así, viene siendo un reclamo de un conjunto de actores. Incluso los mismos políticos lo han venido proponiendo eso. Sí. Por tanto... Aunque yo recuerdo un banquero que está preso que la planteó también. Sí, ciertamente. Un plan de 20 años. Sí, me recuerdo de esa situación. Me recuerdo, ¿verdad? Pero digo yo que en este momento está la oportunidad de concretar su palabra. Y la sociedad también viene empujando en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Hasta ahora, la respuesta que tenemos del proceso de entrega de la propuesta a los partidos ha sido magnífica. Los partidos han planteado su receptividad, su acogida a la propuesta, incluso han dicho que algunos que están ya a una vista rápida, que en sentido general ven su contenido positivo. Bueno, vi que Miguel Vargas aprobó, lo recibió con beneplácito, y he sabido que organizaciones de la sociedad civil el jueves pasado también lo recibieron. Pero mucho más
la organización de la sociedad civil, a partir de enero, un conjunto de ellas, incluyendo el Centro Montalvo, Foro Ciudadano y Participación Ciudadana, van a empezar una consulta a nivel nacional con la estrategia. Maravilloso. Entramos en esta tercera y última parte de la presentación del primer eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hemos estado conversando hasta ahora con don Rodrigo Jaque García, economista, y con Nicolás Guevara, politólogo, que viene de los movimientos sociales, que es un ingrediente importante, tener esa perspectiva desde los movimientos sociales. Don Rodrigo, vamos en este último segmento, me gustaría, usted habló de líneas de acción. Definitivamente lo que se procura es